Bienvenidos a nuestro ciclo de entrevistas Revaluando la Revuelta, un proyecto que estamos realizando en común el Instituto Cervantes de los Países Bajos y la revista cultural Perro Negro del Reino Unido. La idea es hablar de una forma distendida, pero con la gente que más sabe de estos asuntos, es decir, con historiadores, expertos en la época, sobre la historia común entre España y los Países Bajos. Hoy vamos a presentar la entrevista que sostiene Juan Toledo, de la revista Perro Negro, con el profesor Bernardo García. El profesor García es profesor titular del Departamento de Historia Moderna e Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid y es también responsable del Centro de Estudios de la Fundación Carlos de Amberes de Madrid. Se ha especializado en el estudio de la monarquía española y sus relaciones políticas y culturales con los Países Bajos entre los siglos XVI y XVII. El profesor García ha comisariado muchas exposiciones sobre estos temas, entre las que cabe recordar el final de la Guerra de Flandes en 1998, Tiempo de Paces de 2009, La Paz Hispánica y la Tregua de los 12 años de 2009, En nombre de la paz, la Guerra de Sucesión Española y los Tratados de Madrid, Utrecht, Rastatt y Baden. Entre sus publicaciones destacan La Pax Hispánica, Política Exterior del Duque de Lerma, Lovaina 1996, Hazañas bélicas y leyenda negra, argumentos escénicos entre España y los Países Bajos, La imagen de la guerra de los antiguos Países Bajos y la obra 1568, El comienzo de la guerra de los 80 años, que se editó precisamente por este instituto, el Instituto Cervantes de Utrecht y la Fundación Carlos de Amberes, con motivo del 450 aniversario del comienzo de la guerra de los 80 años. También ha coordinado multitud de seminarios internacionales organizados por la Fundación Carlos de Amberes en colaboración con entidades españolas, belgas, holandesas, luxemburguesas. También el profesor García ha colaborado como especialista invitado en la serie que realizó la televisión holandesa precisamente con ese mismo motivo, ¿no? el aniversario del comienzo de la Guerra de los 80 años, producida por NTR, y también con otro tipo de actividades realizados con ese motivo. Les dejo, ya sin más, les dejo con Juan Toledo y con el profesor Bernardo García de la Universidad Complutense de Madrid. Muchas gracias. Gracias, Pilar, por la introducción a esta segunda charla de este ciclo de histórico que hemos titulado Reevaluando la Revuelta. Y hoy tenemos el placer de estar con el historiador Bernardo José García García. Bernardo, buenas tardes, estar con nosotros. Buenas tardes. Es un placer. Bernardo, en la charla pasada nos concentramos en el siglo XVI y en la opinión, los puntos de vista, la perspectiva de los neerlandeses. Hoy contigo queremos hablar del siglo XVII, un poco de la perspectiva española y de cómo ese conflicto entre España y los Países Bajos realmente cambia con el cambio del siglo. Pero voy a empezar con una figura que es central en ese conflicto, que es el Duque de Alba. ¿Tú qué podrías decirnos del Duque de Alba que la mayoría de personas no sepan, o que en cierto modo esté en contra de la narrativa común y tópica que tenemos sobre el Duque de Alba? Bueno, ante todo también agradezco la posibilidad de participar en este ciclo. Es muy interesante poderlo hacer y colaborar con el Cervantes en esta tarea. El Duque de Alba es un personaje que ha quedado muy desdibujado por la manera en la que se le ha utilizado en la propaganda y en la configuración de los hechos históricos en los que participó. De todas formas, fue un personaje con
una gran preparación, es una persona que se supo rodear de personas muy hábiles en las disciplinas militares y de gobierno, pero sin duda es quizás uno de los grandes maestros de la guerra del siglo XVI, de mediados del siglo XVI, su experiencia especialmente en Italia y luego en Flandes, pues para terminar también con la guerra que llevará al trono a Felipe II a Portugal, pues marcan hitos en la carrera de un gran militar, ¿no? Eso podríamos destacar ante todo. Pero creo que también es un hombre muy consciente de su papel, es un hombre muy del Renacimiento, muy consciente de su papel para la posteridad. Sus esculturas, sus gestos, sus construcciones, sus pinturas, el trato que va a tener con la nobleza, tanto italiana, española, portuguesa y flamenca, le sitúan como un hombre que tuvo el collar del Toisón de oro y que fue... Perdona que te interrumpa, Bernardo. ¿Quieres decir que él era muy consciente de su legado? Sí, totalmente, totalmente. Incluso del temor que suscitaba. Él prefería ganar una batalla por su prestigio y por que él había sido uno de los héroes de Nürnberg, la batalla de Nürnberg con Carlos V, nada menos, y había ganado también sonoras, o había tenido sonoros éxitos en Italia, ¿no? Entonces era un hombre que prefería ir al campo de batalla sabiendo que esa batalla la iba a ganar. Si no, no iba. Es un hombre muy práctico, pero contundente, ¿no? Y se rodeaba de las personas capaces para hacer esto posible, ¿no? De hecho, se habla de Alba cuando va a Flandes con este gran ejército que se acabará conformando lo que se ha llamado el ejército de Flandes y el camino español hacia los Países Bajos, acabará formando una verdadera escuela de grandes capitanes, de grandes militares, a las que Raimon Faguel ha dedicado su último proyecto de investigación y los últimos libros, ¿no? Sí. ¿Y tú qué dirías a esa imagen en los Países Bajos que existe el Duque de Alba, que es central para la idea de la leyenda negra, que todavía persiste, ¿no? Bueno, Alba se convirtió en el malo de la película, ¿no? Había que generar un personaje que suscitara el odio colectivo, también es para poder, digamos, coaligar y aglutinar todo el esfuerzo de resistencia, de rebeldía que se fue formando en los Países Bajos, ¿no? Creo que esto ha confirmado una figura que se convierte en un tópico, porque sigue apareciendo continuamente en la literatura política, mucho más allá de su propia presencia y de los hechos que protagonizó. Es decir, se convierte ya como en un cómic, como la figura del malo en el cómic. Y esto es lo que se ha reutilizado con sorna o con gracia, incluso también para asustar a los niños pequeños, ¿no? Que viene el Coco, pues que viene el Duque de Alba. Pero esto forma parte ya de un uso popular también del personaje. Bueno, es interesante eso que dices, Bernardo, porque en cierto modo los malos de la historia terminan siendo como figuras caricaturescas, ¿no? Sí, totalmente. Y son necesarias, ¿eh? Son necesarias. Es cierto que cuando uno lee cartas de personajes que vivieron en ese momento y que conocieron a Alba y que tenían trato familiar con él, sí que se produjo en Alba esa sensación de un hombre que llegó a la crueldad en el uso de las armas. Él y su hijo, sobre todo, Fadrique, llegaron al exceso en una guerra que era una guerra difícil de manejar, porque había que manejar un ejército sin un presupuesto adecuado para ese tamaño de ejército durante bastante tiempo. Reprimir una revuelta, pero distinguir quién era el rebelde, quién era el hereje, entre tus propios vecinos, entre tus propios súbditos, ¿no? Era una tarea muy, muy delicada, pero se hizo con mano de hierro, ¿no? Claro. Porque la cultura de la época es una cultura que viene del mundo clásico romano, que concibe que ante la rebelión no se pueden hacer ninguna concesión. La mano dura es la única solución en la perspectiva del militar. Hoy en día hay soluciones muy parecidas cuando hay vueltas internas. ¿Qué tal era su fervor religioso, Bernardo? ¿Era una persona fervorosa religiosamente hablando? En la mayoría de los españoles que están en Flandes encontraremos una actitud parecida. Es una lucha
de tú a tú contra la herejía, con reprimir la herejía. Es algo que no se dio solo en la época de Felipe II o que el duque de Alba vivió solo en este periodo de la revuelta de los Países Bajos. Ya había una represión de los protestantes desde los años 30 del siglo XVI, en época de Carlos V, ¿no? Y en otros reinos, tanto en Francia como en Inglaterra, hubo persecuciones contra el calvinismo, por ejemplo, ¿no? Pero estas convicciones religiosas forman parte de la esencia de los propios hombres de armas, continuamente, su ideología, su mentalidad, su práctica, y mucho más en un noble que es cabeza de una casa. Lo que pasa es que todos estos hombres también son hombres políticos, son hombres que pueden llegar a acuerdos. De hecho, Alba fue el que protagoniza un acuerdo con la Inglaterra de Isabel I, Isabel Tudor, un acuerdo que es el Coban-Alba. El ministro del Tesoro de la reina de Inglaterra se pone de acuerdo con Alba en los años 70 para llegar a un acuerdo con Inglaterra, la Inglaterra protestante de Isabel I. Es decir, entonces son guerreros, diplomáticos, hombres de Estado, totalmente. hombres de Dios, por decirlo así, al mismo tiempo. Es un cargo múltiple, ¿no? Muy difícil. Porque ellos cumplen una misión. Ellos, el que la guerra vaya bien, en el servicio al rey, está en función de que ellos sean leales a la causa de Dios, tanto los protestantes como los católicos. Entonces, ellos quieren situarse del lado correcto de la providencia divina, como harían... Claro, claro. De estar del lado de Dios, claro. Bernardo, cuando uno lee un poco sobre la guerra de los 80 años, uno llega como un poco llega a la conclusión de que Alba al final era un hombre desilusionado, estaba desilusionado con ese proyecto de la guerra. ¿Es así? ¿Tú lo ves así? Bueno, el problema es que un conflicto como el de los Países Bajos es un conflicto militar hasta cierto punto. Es militar cuando uno debe afrontar otro ejército en campaña o debe liberar una ciudad que está ocupada por unas fuerzas armadas. Pero este es un conflicto a la vez confesional que se tiene que dirimir por tribunales de carácter religioso y civiles, porque hay consecuencias civiles también. Y es un conflicto eminentemente político. Hay que buscar una solución a ese conflicto. Y Alba no es la persona para esa solución. Alba es una persona capaz para afrontar una guerra, para, digamos, pacificar un territorio, que sería el concepto que hay en la época. Es decir, establecer un orden y a partir de ese orden gestionar cómo se debe restablecer la relación del rey con los súbditos rebeldes, ¿no? Entonces, creo que Alba tiene claro que va por un periodo corto de tiempo y que va por un periodo que incluye hacer frente a los ejércitos que Orange, junto con sus aliados alemanes o a veces protestantes franceses, han levantado en armas y que van a intentar levantar como movilizando más tropas en los Países Bajos. Entonces, es esta la función, es una función eminentemente militar al principio. Desilusionado, sí, porque no puede poner fin a este conflicto y debe obrar de una manera más No política. Lo gana, ¿no? No lo gana, de alguna manera no lo gana. Bueno, él gana batallas muy importantes, vale, sí. Porque al principio el ejército que se va formando al frente contra el rey es un ejército que no tiene las capacidades adecuadas para hacer frente a unos contingentes que trae Alba de profesionales del ejército, de los tercios de Italia. Entonces, esto cambia mucho la forma de afrontar el conflicto. Claro. Quiero preguntarte específicamente eso. Mencionaste hace algunos momentos el ejército de Flandes. Entonces hablemos de cómo están constituidos los ejércitos de Alba. No estamos hablando de ejércitos hechos por solo españoles, ¿no? Estamos hablando de un sinnúmero de nacionalidades, un sinnúmero de people, un ejército bastante heterogéneo. Y recuerdo hablando contigo antes de esta charla, en preparación de esta charla, tú hablabas de esa campaña de guerra de guerrillas que existía en los Países Bajos. Entonces, Alba no estaba peleando un ejército regular, Alba no estaba peleando una guerra de guerrillas, y al mismo tiempo tenía un ejército heterodoxo, por decirlo así. ¿Nos puedes decir algo al respecto, Bernardo, sobre eso? Aquí hay varias cosas. Uno es, el ejército que Alba lleva al principio, que llamamos el ejército de Flandes, cuando él llega en el año 67, 1567, son contingentes mayoritariamente españoles, en ese caso. Lleva tercios que vienen desde Italia, de su experiencia en Italia,
Y estos tercios son unidades perfectamente orgánicas, que tienen sus mandos, su propia justicia militar. Los tercios son los soldados profesionales, por decirlo así. Sí, sí. Lo que pasa es que los tercios, que están formados por compañías, ¿no? Cada uno de esos tercios tiene, digamos, una unidad de origen, ¿no? Es decir, está el tercio de Nápoles, el tercio de Sicilia, el tercio de Lombardía, serían la base de esta unidad que se va supliendo con nuevos bisoños, es decir, jóvenes que se van incorporando con veteranos para profesionalizarse, ¿no? Esto lo van haciendo paulatinamente y se van reforzando, pero siempre mantiene una estructura de soldados, llamemos profesionales, ¿no? Habituados al combate y que forman la columna vertebral del ejército siempre. A esto se van a añadir progresivamente refuerzos. En las guerras de Flandes los refuerzos mayoritarios llegan desde Italia y luego otros contingentes auxiliares que son contratados como... Y cuando tú dices Italia, estamos hablando de ciudadanos italianos, hombres jóvenes italianos. Sí, sí, sí. Hay italianos de territorios de la monarquía, normalmente, es decir, de Lombardía, de Nápoles, de Sicilia, que son territorios de la propia monarquía española, y por lo tanto súbditos del rey, que forman, digamos, estas unidades, pero también hay otros soldados italianos que pueden llegar de otros territorios de Italia como aventureros normalmente o reclutados, es decir, gente que quiere prestar servicio en las armas. ¿Y a dónde va? Pues va a cobrar un sueldo del rey. Así se forman las unidades que conforman el ejército de Flandes, a las que hay que añadir, como digo, tropas auxiliares alemanas, sobre todo, pero hay que tener en cuenta una cosa. A medida que avanza el conflicto, hay una parte de soldados leales al rey, que son de los Países Bajos. Hay borgoñones, del Franco Condado de Borgoña, hay flamencos y galones, que son leales a Felipe II, a Felipe III, a Felipe IV. Lo que lo convertiría en términos actuales en una guerra civil, ¿no? Sí, la guerra de los Países Bajos es una guerra civil para los Países Bajos. Es decir, el sur, el norte, la revuelta empieza en el sur, se va trasladando hacia el norte, se consolida en el norte, sobre todo en las provincias de Holanda y Zelanda, y luego las llamadas 7 provincias septentrionales. Es algo que este cambio, supongo que lo habrá explicado Raymond, pero es un cambio que se produce en los años 80 del siglo XVI, acaba dividiendo los Países Bajos entre Países Bajos meridionales, leales al rey, también se llaman Países Bajos reales, y la República de las Provincias Unidas en el norte, sí. Que son 7 provincias. Es decir, 10 provincias quedan leales al rey y 7 quedan rebeldes. ¿Cómo cambia el conflicto con el cambio del siglo, ¿no? De cómo el conflicto del siglo XVI es muy diferente al siglo XVII. Cuéntanos cómo cambia, cuáles son las características de ese cambio. Sí, hay un hecho importante, que es la década de los años 90 del siglo XVI. Es una época de un impasse. Se ha producido un gran avance en la recuperación de los Países Bajos en la época de Alejandro Farnesio, que es casi una recuperación de una buena parte del territorio para el rey Felipe II en este caso, pero en los años 90 los conflictos de la intervención de España en Francia y la guerra con Inglaterra, las distintas armadas, hacen que el conflicto en los Países Bajos acabe consolidándose la resistencia con la recuperación de muchas plazas por los holandeses en el norte. Y la frontera se estanca. Felipe II, que ya es muy mayor, piensa dejar ese conflicto en mejores condiciones antes de morirse. Y él llega a un acuerdo ya para una paz con Francia, la paz de Verdun, de 1598. En mayo, con Enrique IV. Enrique IV Borbón, que era protestante, se ha pasado al catolicismo, ha aceptado con esta conversión el catolicismo, y entonces la guerra con Francia ya no tiene sentido, ya no es una lucha de España para proteger que haya catolicismo en Francia. Entonces esa paz... ¿Qué tan práctico fue esa conversión, Bernardo? ¿Qué tan práctica fue? Bueno, yo creo que son las necesidades de la política, ¿no? Ok, sí. Lo que hizo Felipe II fue, en lugar de quedarse con territorios en los que tenía tropas y de mantener la división en Francia, forzando la situación, quiso una paz. Y entonces se comprometió con Enrique IV que en el futuro incluso habría un matrimonio hispano-francés, que serán los del año 15, ¿no? El matrimonio
de Felipe IV con Isabel de Borbón y Luis XIII con Ana de Austria, ¿no? Bueno, pues de ese acuerdo hubo una segunda parte, que era la cesión de la soberanía de los Países Bajos a un matrimonio del archiduque Alberto de Austria con Isabel Clara Eugenia, la hija mayor de Felipe II. ¿Por qué? Porque esta cesión de soberanía era muy importante para poner fin al conflicto en los Países Bajos. Se pensaba que era muy poca reputación para el rey llegar a un acuerdo con súbditos rebeldes, directamente. Entonces lo que se pensó fue ceder la soberanía de los Países Bajos y el Franco Condado a un matrimonio formado por el archiduque Alberto, un Austria, digamos, y la infanta Isabel Clara Eugenia, que era hija de una reina francesa, Isabel de Valois, casada con Felipe II. Y este acuerdo apadrinado entre España y Francia podría llevar a los Países Bajos a tener sus propios soberanos y al tenerlos cerca llegar a un acuerdo con todas las provincias, hubiera protestantes o no. Y este fue lo que se pensó y de hecho se hizo. Y fue una solución muy imaginativa, es decir, para poner fin a una guerra de 40 años, que es un súper conflicto largo, como ha habido otros conflictos en Europa, se pensó en un matrimonio y que la soberana fuera una mujer casada con un marido consorte que llevara esa dote, ¿no? Y entonces se inicia este proceso, paz con Francia, paz con Inglaterra, que es la famosa paz de Londres de 1604, que sigue los planteamientos básicos que habían acordado Coban y Alba en los años 70, que tiene que haber respeto a la diferencia religiosa con los ingleses y los españoles, pero que se restablezcan las relaciones comerciales y la buena amistad. Estos principios con Inglaterra deberían de haber sido posibles también para llegar a un acuerdo con los protestantes holandeses, por ejemplo. Así que se pensaba que un matrimonio podría poner fin a 40 años de guerra. Interesante eso, las nupcias como proyectos de paz europeos, ¿no? Paneuropeos casi. Y una mujer al frente, muy moderno también, como empoderamiento de la mujer, y una reina, bueno, no reina, en este caso sería una duquesa de los Países Bajos, o sea, la soberana nueva de los Países Bajos. Este matrimonio podría traer una propia descendencia entre España y Francia, digamos, que mantiene los Países Bajos como un territorio de paz, digamos. Claro. Y con una mujer... Oye, interesante eso que acabas de decir, implícitamente la importancia del papel de la mujer y de las mujeres de la nobleza, de poderse casar con ciertos, de establecer ciertas relaciones, obviamente. Hay que tener en cuenta que la infanta Isabel Clara Eugenia es una mujer muy inteligente, la querida de Felipe II, que había sido muy educada para ser una reina, con mucho peso, mucha importancia, y que fue una mujer muy inteligente, ¿no? Hemos estudiado sus cartas, es una mujer que tiene una gran visión de su papel, pero también de cómo llevar adelante las cosas. Esto no quita que ella se enfrenta a una situación difícil, porque ella es muy católica y tiene una condición. El matrimonio se le cede la soberanía, pero no puede dejar que los Países Bajos dejen de ser de mayoría católica. Hay que tener en cuenta una cosa, el catolicismo en los Países Bajos, la presencia del catolicismo siempre fue mayoritaria. Uno piensa que con el tiempo el conflicto, el liderazgo incluso de las Provincias Unidas, era el protestantismo el mayoritario en el norte. Pues no es así. O sea, en proporción de la población, tal como se ha estudiado por los propios historiadores holandeses, un 60% de la población era católica. ¿Tú crees que los excesos de la guerra, y por ejemplo los excesos que en algún momento pudo tener el duque Alba, tuvo que ver algo con esa conversión del catolicismo a un protestantismo? No necesariamente. Yo creo que uno ve cómo se forma ese protestantismo en el norte digamos, más vehemente. Es más calvinista, ¿cierto? Ese protestantismo del norte es calvinista, ¿no? Además, dentro del calvinismo hay varias corrientes en Holanda, los romanistas que llegan a conflictos también internos, pero hay que tener en cuenta una cosa. Muchos de los más recalcitrantes protestantes calvinistas que hubo en la guerra, en el conflicto, vinieron de emigrados flamencos que se refugiaron en el norte y que hicieron una fuerte presión de resistencia también con otros exiliados que había en Inglaterra, en Francia o en Alemania, ¿no? Entonces creo que es un poco más complejo el cuadro de esa realidad confesional, pero sí hay que tener en cuenta que no fue un conflicto puramente religioso, no fue puramente religioso.
En Eso siglo es importante, yo creo que la gente tiene que entender eso, de que no solo fue un conflicto religioso. La aparte, religión tuvo parte, pero yo creo que, ¿tú crees que históricamente ha sido exagerada el papel de la religión en el conflicto? bueno, porque los holandeses presentan, en muchos casos, en muchos libros se verá como el triunfo de la República Holandesa es un triunfo del calvinismo o del luteranismo protestante, en cualquier caso, frente al catolicismo rancio o cesaropapista o de los Austrias, ¿no? Sí. Y entonces la modernidad estaría en el protestantismo. Y la tradición a desechar estaría en el catolicismo como algo caduco. Sí. Bueno, Eso está eso es muy interesante, Bernardo. Explica un poco lo que tú estás diciendo por modernidad sí, en ese momento. hay que tener en cuenta que en la historia europea, hoy en día, muchas veces se suele considerar un corte entre la Edad Media y la Edad Moderna la reforma protestante, Uh ¿no? -huh. Es uno de los procesos, de los grandes procesos. Entonces, se habla de modernidad en el movimiento de la reforma frente a qué? Frente a un catolicismo más rancio, más medieval, más intolerante, ¿no? Pero la modernidad también la forman otras corrientes dentro del propio catolicismo, como pasa con el humanismo cristiano, llamemos Erasmus, por ejemplo, o como pasa con Cisneros, toda la reforma cisneriana, franciscana, o pasará con los jesuitas. Los jesuitas son también modernidad y son Claro, muy modernos, muy modernos. totalmente Claro, coetáneos del proceso de la totalmente. reforma. Todo el papel de la imprenta, el papel de las estampas, la religiosidad personal, todo esto que había traído el humanismo. No, hay mucho de modernidad dentro de ese catolicismo. Sí, Por ejemplo, los jesuitas traduciendo textos de las lenguas originales aborígenes en América. sí, Toda la correspondencia y toda la administración burocrática de un imperio como el Imperio Español. Eso tiene que ser moderno. No, eso es moderno. Un sí. imperio no se puede administrar, sí, así como sí. Aparte que, digamos aquí, o sea, hay ese corte, digamos eso, para reforzar un poco la idea, hay ese corte entre qué es moderno y que la reforma, el hecho de que el individuo sea partícipe directo en la religión, es decir, esté el aspecto de la tolerancia religiosa individual, es decir, que uno pueda tener su propio culto y no dependa de que haya un gestor como la Iglesia que condicione la conciencia pública e individual. Todo este es un proceso, el proceso que lleva hacia la tolerancia, ¿no? El concepto de la libertad de culto y la tolerancia. Es algo que es un proceso general, pero no solo protestante, no es solo protestante. Es algo que tiene que ver con la conciencia del individuo y es algo muy del Renacimiento en general, ¿no? Es de lo que hablamos de la cultura renacimiento. Hablando justamente acerca de eso, Bernardo, tu opinión personal acerca de esa, por decirlo, dicotomía que existe entre el protestantismo tolerante neerlandés, tolerante, el que permite que Spinoza filosofe, sino en Ámsterdam y luego en La Haya, comparado con o en contraste con el catolicismo recalcitrante y retrógrado, por llamarlo así. ¿Qué tan falso es eso? Bueno, uno puede ¿O qué ver, tan valedero? sí, sí. Uno puede ver en la historia europea que, digamos, existen espacios en ambos planos, tanto en el mundo católico como en el mundo protestante, espacios de tolerancia, espacios de convivencia, espacios de contacto intelectual, de apoyo a la innovación o a la cultura o a la filosofía, a la ciencia, que escapan del control que ejercen aquellos que son más intolerantes, sea en el mundo calvinista, que hay persecución también, que hay control, que hay censura. Dentro de los Países Bajos o septentrionales también hay lugares donde se ejerce más tolerancia, hay un mayor acceso, son más comerciales, son más cosmopolitas, lugares donde hay universidades, por ejemplo, como en Leiden, en Ámsterdam, lógicamente, lugares donde hay diplomáticos, como pasa en La Haya. Hay otros lugares más intolerantes, que son de mayoría más protestante o de mayoría más católica, pero que están habituados a tener un contacto continuo con gente de otras confesiones. Por ejemplo, en Amberes,
Es una ciudad en la que hay protestantes, es una ciudad Y supongo que católica. ahí también entra la geografía un poco, ¿no? En el sentido de los sitios limítrofes, ¿no? Los sitios donde protestantes y católicos tienen que convivir diariamente, ¿no? Hubo en la guerra, en la guerra de los 80 años, hubo continuamente desalojo de las otras confesiones. Es decir, cuando una ciudad era tomada por uno de los bandos, lo normal es que se daba un tiempo para que aquellos que eran, vamos a poner el caso católicos, eran frailes o eran monjas, salieran de la ciudad. O si se quedaban, esas comunidades, porque eran toleradas por los propios ciudadanos, entonces se quedaran, pero no ejerciesen públicamente su religión. Lo mismo pasaba con los protestantes, pero lo normal es que fueran desalojados, con el tiempo eran desalojados, o tenían unas condiciones que hacían difícil su permanencia, ¿no? Entonces, la guerra fue así, siempre hay unas fronteras móviles en Brabante, sobre todo es donde más se mueve la frontera, también en algunas zonas de fricción, pero sobre todo es Brabante la provincia que más cambia la frontera de kilómetros, ¿no? Se mueve a un lado y otro, a veces en Limburgo, a veces hasta Maastricht, ¿no? Pero ahí ya sabemos que hubo, unas ciudades pasaron de una mano a otra continuamente a lo largo de los 80 años, ¿no? La guerra en el siglo XVII tiene otros componentes más económicos. Yo creo que desde finales del siglo XVI ya se dan bloqueos, embargos, destrucciones de bienes de la otra parte, es decir, las pesquerías holandesas son atacadas. Y esas destrucciones de bienes ya implica un ataque contra la población civil también, ¿cierto? Esto ya empezó durante la guerra en el siglo XVI, ya empezó a haber bombardeos a las poblaciones muy crueles, destrucciones importantes, por ejemplo en Imega, tanto por un bando como por otro, es decir, formaba parte de dañar la moral de la otra parte. Cuando vemos asedios muy largos, como los dos más largos que hubo en toda la guerra son Ostende y Breda. Ostende son casi 4 años, son 3 años y 3 meses, me parece que dura, y el de Breda es 1 año y pico. Los otros duraban mucho menos tiempo, los asedios. Más de 1 año, eso es bastante tiempo. Sí, es mucho tiempo. Se explican porque eran asedios en los que la parte atacante no conseguía cerrar a la plaza. Y entonces tenía socorros, tenía suministros la plaza asediada. Y el ejército que asediaba tenía dificultad para cerrarlo porque había zonas pantanosas, había acceso al mar, había un hostigamiento de un ejército de socorro. Entonces era muy difícil tomar la plaza. Hay que tener en cuenta que la guerra se hace una guerra como un gran tablero de ajedrez. Cuando uno tenía un ejército capaz de movilizar una ofensiva, hablemos de 15.000, 20.000 hombres para poder hacer una ofensiva hacia un objetivo concreto, una plaza, una ciudad, la otra parte intentaba hostigar sus movimientos y crear una diversión, es decir, crear otro objetivo secundario para que el ejército atacante tuviera que dividir sus fuerzas. A medida que avanzaban y conseguían plazas, el avance se frenaba porque había que mantener guarniciones en las plazas que iban conquistando. Claro. Entonces, era una guerra que cada vez necesitaba más hombres. Cuanto más avanzaban, más hombres necesitaban, más cara era. Y esto hacía que se pareciera mucho más a la guerra de trincheras, digamos así, de la Primera Guerra Mundial, que a una guerra con grandes campañas que tuvieran éxito con batallas campales. Casi no hubo batallas campales, las hubo con la época de Alba, algunas. Eso es cierto, batallas campales, muy pocas, muy pocas. Es una guerra en la que el medio es más importante, es decir, el frío, las lluvias, los barros, las inundaciones, gracias a los canales, la movilidad del adversario, que hacía difícil atacar a un solo sitio, y luego toda la colaboración internacional, porque es un conflicto que interesa que se alargue en el tiempo. Claro. Hablemos de eso, Bernardo, de cómo el conflicto en cierto modo se internacionaliza, pero más allá, casi que se globaliza el conflicto de alguna manera. Sí, claro, claro. En el siglo XVI ya empezó en la década de los años 80 de forma más clara, pero casi desde el principio tenía relación directa con lo que pasaba en las guerras de religión en Francia. Eso por un lado. También lo que pasaba con los ingleses, porque claro, los ingleses protestantes, sobre todo con la reina Isabel I, tenían comunidades de protestantes flamencos radicadas en Londres y en otras ciudades y tenían intereses en lo que pasara en esa guerra,
porque de ello dependía que los Países Bajos fueran una gran potencia comercial y artesanal o no, o estuvieran bloqueados. Porque eso es otra cuestión. El norte bloquea al sur, es decir, de los Países Bajos. Bloqueando el Escalda, los holandeses evitan que el comercio desde Amberes salga hacia América o hacia Italia. Entonces les interesa mantener el bloqueo durante el mayor tiempo posible, porque es un competidor nato de las ciudades de Holanda y Zelanda. Es decir, hay competencia entre los propios Países Bajos, ¿no? ¿Qué tan importante es el comercio con las Américas en ese momento? A ver, en el siglo XVII se produce un cambio de escala progresivo de cuáles son los recursos económicos en los Países Bajos septentrionales. El principal comercio de los Países Bajos septentrionales tiene que ver con el Mediterráneo. O sea, ellos tienen lo que se llama la flota que va al Mediterráneo y tienen el comercio. Cada año van flotas de mercantes o escuadras de mercantes que cruzan el estrecho de Gibraltar y comercian con el norte de África, con Italia sobre todo, incluso hasta con los turcos, ¿no? Y vuelven hacia el Báltico y están operando en esa área. Pero desde que en el año 1602 capturan una carraca portuguesa que viene de la India de Portugal, entonces empiezan a estar cada vez más interesados en el comercio de las especias y abren esa ruta hacia las Molucas, por África primero, y van a ir buscando posiciones en Guinea, luego en el Índico, sobre todo dañando un poco los intereses holandeses, portugueses, perdón, en la India, y llegarán hasta Molucas, ¿no? Hasta hacer acuerdos con Java, Indonesia y las Molucas, ¿no? Entonces, este tráfico global va a ir introduciendo una competencia con los ingleses por un lado, por las compañías del Levante, que se había creado en 1600, y la creación de estas grandes compañías de las que hablará, supongo, más. Claro, las primeras grandes multinacionales, ¿no? Realmente globales. Pero lo otro es la piratería, Bernardo. Cómo la piratería incrementa y cómo la piratería se convierte en una especie de narrativa heroica nacional. Bueno, ahí es cierto que en el caso holandés tenemos probablemente hasta Pitheim, del que supongo que también hablará en la intervención del profesor Santos. No es tan importante la piratería holandesa. Lo único es que no lo es. No lo es tanto. No es tanto. Lo que van a hacer los holandeses es colaborar con los ingleses en determinados ataques a intereses españoles. Por ejemplo, los más sonados, desde luego, son el ataque a Cádiz de 1596, que es una flota inglesa, pero también con una escuadra holandesa, que los holandeses además lo utilizan como una lucha contra el infiel, ¿no? Porque ellos destrozan iglesias e imágenes en Cádiz como una lucha contra el propio territorio de la monarquía, ¿no? En 1596. Y también Van der Does ataca las Canarias, por ejemplo, en 1599, ¿no? Estas son algunas de las acciones de los holandeses. Lo que pasa es que la piratería como tal no es tan importante porque los holandeses no están saliendo de la propia defensa de sus aguas, digamos, todavía. En el siglo XVII sí será cada vez más importante. De hecho, ellos van a ir hasta las Filipinas, van a estar atacando el Callao, van a estar hostigando Acapulco, ¿no? Y entrarán en el tráfico del Pacífico, es decir, van a intentar capturar el galeón de Manila, etcétera, ¿no? Esto ya es sobre todo en el año 1621 en adelante. Sí. Eso es lo que hace realmente el que empiece a aparecer más navíos holandeses que quieren atacar Filipinas, por ejemplo, es una realidad del siglo XVII, ¿no? Y cada vez más importante entre el año 21, la segunda fase de la guerra, después de la tregua de los 12 años, es decir, de 1621 al 48, sí. Esta presencia holandesa es más hostil y tiene mucho que ver con la estructura que se crea con las dos compañías, las Indias Orientales y las Indias Occidentales. Sí. Te quiero preguntar una cosa. Sí, claro, es claro. Y en cierto modo uno podría pensar, y vamos a hablar con José Manuel Santos al respecto, ¿no? De cómo esa guerra, el legado de esa guerra en cierto modo todavía se vive hoy en día, ¿no? Con colonias
europeas en las Américas particularmente. Pero te quiero preguntarte sobre las treguas, porque es una guerra puntuada por un par de treguas. Y treguas que funcionaron por un tiempo, ¿no? Y treguas que realmente duraron años. Pero después como que obviamente la situación se volvió a empeorar y el conflicto regresó. Háblanos un poco de esas treguas, Bernardo, por favor. Bueno, hay un primer intento de una pacificación, la llamada pacificación de Gante. Fue un intento frustrado de llegar a un acuerdo en los años 70 con Felipe II. Se buscó una solución en la que también intentó mediar la otra rama de la Casa de Austria, en este caso el archiduque Matías. Ahí es cuando va a ir Juan de Austria a los Países Bajos, ¿no? Y tiene una situación con motines muy importantes en el ejército de Flandes, el saqueo de Amberes, con una situación muy crítica, pero esa pacificación no va a cuajar. Es decir, una parte de las provincias apoyan la solución y otra claramente rompe. Entonces, bueno, a partir de ahí pues podríamos llegar a la apuración de Felipe II por las provincias del norte y la ruptura de la solución negociada, ¿no? Pero la tregua de los 12 años, de 1609 a 1621, con un preámbulo que es la suspensión de hostilidades del año 7, realmente se negocia una paz. Pero esa paz se ve el vértigo de llegar a un acuerdo. Y las partes que están en la negociación consideran que es mejor una tregua larga. Y en la época se habla de tregua larga, 12, 15 años, para buscar una solución que requiere más consenso, ¿no? Entonces lo que se hace es que se acuerda un cese de hostilidades sin devolución de los territorios que se hayan ocupado de la otra parte. Y es una situación que se mantiene el estado de guerra. Es decir, que el estado de guerra pervive, entonces se hace una tregua, es decir, no se es hostil, ese sería el único aspecto, pero no se llega a una paz. La paz requiere restituciones económicas o de territorios, ¿no? Y una verdadera amistad. Pero la tregua fue importante. Para los holandeses supuso el reconocimiento de que eran una parte en la interlocución, de que ya no eran solo rebeldes. Sí, de que no eran rebeldes, de que ya había un territorio por defender. Que les trataba como si fueran soberanos. Claro. Esto fue lo más importante para ellos, es el como si. Los españoles llegaron a esta fórmula con ellos, que con la mediación de los archiduques llegaron a esta fórmula, porque son tres partes. Los archiduques, que son los soberanos de los Países Bajos, el rey de España, que es el que tiene el conflicto con estos súbditos, antiguos súbditos, y los holandeses, la República de las Provincias Unidas. Los principios que están en ese tratado serán los mismos que después en la paz de Westfalia de 1648, que es la paz de Münster, que llaman los holandeses, la que pone fin a la guerra de los 30 años. Sí. Los principios que se capitulan son los mismos, prácticamente los mismos. De hecho, por eso se piensa que la tregua en su redacción es casi un tratado de paz. Claro. Pero no interesa llegar a un acuerdo en este momento. Se crea una situación curiosa, que es que hay potencias garantes de este acuerdo. Inglaterra, Francia y varios príncipes alemanes se convierten en garantes. Es decir, que cualquier acuerdo entre España, el rey de España, y las Provincias Unidas no se va a hacer solo entre ellos, sino que se tendrá en cuenta a los soberanos de los Países Bajos, si los hay, como los archiduques, en este caso su descendencia, y el parecer de otras potencias que van a ver que ese acuerdo sea justo. Así que Inglaterra, o Gran Bretaña ya en ese momento, porque ya existe Gran Bretaña en ese momento con los Estuardo, y Francia van a tener que ponerse de acuerdo con la solución de este conflicto. Eso hace que el conflicto ya no sea un conflicto entre un rey y sus súbditos, rebeldes o protestantes, sino entre varias partes que hay que poner de acuerdo. Por eso digo que se parece cada vez más a los conflictos, como uno habla de Próximo Oriente, de poner paz en Oriente Próximo, ¿no? Claro, no, modernos. Es que hay una modernidad muy latente en el siglo XVII. Sí, muy latente. Esta idea de que las paces con los Países Bajos se tienen que hacer por vía de conferencia internacional, es decir, ya no es un acuerdo entre dos, sino que hay más personas sentadas a la mesa que influyen en la decisión del conflicto, es muy importante para entender lo que pasa. Sí. Porque muchas de estas potencias no tienen interés en que ese conflicto se acabe. Para España, tener un ejército de élite en ese territorio supone tener muy cerca París y muy cerca Inglaterra. También muy cerca el corazón de Alemania.
Entonces, tener un gran ejército ahí es como cuando uno habla, no sé, las bases de una potencia hoy en De los día, Estados Unidos en ciertos territorios, claro. rusos en otros lugares para decir, Claro. estamos No, aquí. no, no, no es lo No puede mismo. llegar a ningún acuerdo sin contar con nosotros que estamos aquí, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que Inglaterra tiene lo mejor de su ejército en Zelanda, defendiendo Middleburg, por ejemplo, y otras plazas. Es decir, que contingentes militares ingleses del ejército real están desplegados en Zelanda. Así que cualquier acuerdo pasa también porque los holandeses deben dinero a estos países, es decir, a Francia y a Inglaterra le deben dinero por el apoyo que le han prestado a la República para que sobreviva, porque sola no hubiera podido sobrevivir la República. Llegó a la tregua porque España había conseguido ponerse de acuerdo con Francia y con Inglaterra y se quedaban solos. Y el éxito de las campañas de Spínola, que es un superhéroe para lo que es la militar, ¿no? Porque Sí, es un hombre claro. inteligente, un hombre con mucha capacidad que va a conseguir una serie de éxitos que ponen a los holandeses también entre las cuerdas, ¿no? Para decir, sí, tenemos que buscar una solución negociable. La tregua es Interesante. interesante por eso, pero la tregua tuvo una consecuencia, que es que el abrir el comercio a los holandeses en Europa, a los territorios de la monarquía en Europa, durante la tregua se podía comerciar con la monarquía española, los holandeses con la monarquía. Esto hizo que toda la política de represión económica, embargos, bloqueos, etcétera, se suprimiese durante ese tiempo. Las hostilidades siguieron en Asia, siguieron en América, pero no en Pero no Europa. en Europa. Entonces, durante la tregua, los holandeses ganaron mucho dinero con esa negociación, porque España necesitaba del Báltico productos como los cereales, madera para la construcción naval, alquitrán, otras Bueno, bronce. el siglo XVII se dice que es el gran siglo, el siglo de oro holandés también, ¿no? Se Y dice en eso. ese sentido, Claro. los holandeses están ubicados en una posición de ventaja para hacer llegar en gran cantidad productos vitales para la construcción naval, sobre todo, y para el grano del Báltico, que es muy necesario en el Mediterráneo, que es deficitario para la población que tiene el Mediterráneo, ¿no? Entonces, son socios que se necesitan y que son, digamos, socios interesados a pesar de que estén en guerra. Siempre, si no lo pueden hacer directamente, lo harán por intermediarios. Otra circulación fundamental es la plata y el vellón. Esta es una guerra cada vez más importante en ese sentido, porque España, en el siglo XVII, interviene en la relación entre el vellón, que es la moneda pequeña de cobre, Sí. con una pequeña cantidad de plata, y la plata. Los españoles comercian con la plata americana y la moneda, es decir, la convierten en los reales de A8 castellanos, que Claro. son como el dólar. Bueno, un legado de eso, Bernardo, tú lo sabes muy bien, es que el término plata en Latinoamérica significa dinero, ¿no? Sí, sí, la plata, exactamente. Entonces, la plata llegaba en barras o llegaba en moneda. Entonces, al amonedarse, se convertía en un recurso fundamental para el comercio con Asia. Porque los chinos y los japoneses solo podías comerciar con ellos a cambio de oro o de plata. Sí. Entonces, no había otra forma de crédito. Así que los españoles producían plata y esa plata la circulaba en moneda. Los holandeses traían vellón porque ellos podían producir desde el Báltico a muy bajo precio el cobre, y con el cobre introducían de forma clandestina vellón, imitando las Eso. acuñaciones españolas, para cambiarlo por plata. Y en España, como se utilizó la manipulación del vellón para sacar recursos, es decir, se hicieron acuñaciones y se rebajó el precio del vellón, se manipuló la moneda para obtener recursos del Estado, entonces ahí había un mercado negro que favorecía la circulación de vellón ilegal desde Holanda y también desde Portugal para ganar plata española. Para ganar plata española tienes totalmente. Bueno, se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero tengo una última pregunta para ti, Bernardo. Podríamos hablar, caramba, tantas cosas sobre este conflicto, pero oyéndote a ti, se me ocurre una cosa, se me ocurre el papel catalizador que tienen las guerras en la modernidad.
¿Tú dirías que parte de un legado positivo, por decirlo así, de un conflicto como este, es en cierto modo el establecimiento de unas normas, de unas formas de gobierno y de actuar muy modernas que son actuales? Yo creo que sí, por una cosa. Primero, digamos que el conflicto de los Países Bajos es el más importante de los conflictos entre mediados del siglo XVI y mediados del siglo XVII. Es como el nudo gordiano de la política, también de la guerra. En la época hablaban que es una escuela de armas, ¿no? Es decir, pero también del ejercicio de la política, porque pone en cuestión todo. Y las soluciones que se van a dar son muy modernas. Es decir, van en el camino de la tolerancia, construir la tolerancia, van en el camino del derecho público, las conferencias de paz, las soluciones negociadas, el manejo de la fuerza para reprimir una revuelta, pero sabiendo que esa no es la solución. Es una solución para poner un orden que permita negociar, pero nada más. Yo creo que es un conflicto que va a hacer aprender a las dos partes, o a todas las partes que intervienen en él, y va a generar una gran cultura de todo tipo, avances tecnológicos, avance en la logística, en la comprensión de algo complejo, ¿En el verdaderamente. comercio? Sí, porque va a desarrollar muchas soluciones y va a activar completamente a lo que llaman las potencias comerciales del norte de Europa. Eh, También está en una coyuntura de cambios profundos, que son desafíos para el mundo a comienzos del 17, ¿no? Quizás otra cosa interesante es la discusión sobre todos estos aspectos que tienen que ver con el pragmatismo político, ¿no? Porque poner de frente la gran causa, que es pelear hasta que prevalezca digamos, la religión, pongamos, o la soberanía del rey, cuando realmente esto ya es imposible, es inviable. Claro. Entonces, uno tiene que entender, y eso fue lo que llevó a la tregua, lo que llevó a la cesión, lo que llevó a la paz al final, que el bien común está por encima de la lógica del conflicto. Y un rey tiene que parar una guerra que desangra a sus súbditos, que hace perder todo el sentido, porque ya carece de razón la causa, y que te lleva a buscar una solución negociada. Esto es importante porque aprende a las personas a ver las razones que tienen los conflictos y a ponerlas en su sitio, ¿no? Yo creo que esto siempre ha sido un salto, es decir, y para España es fundamental, tanto como para Holanda, esta época. Es una época muy creativa culturalmente. Las dos viven y comulgan con sus siglos de oro culturales. Y eso sí, comulgan, eso es cierto también. Sale de su propio enfrentamiento. Es interesante, exacto, tienes razón, es interesante cómo esos dos siglos de oro son contemporáneos, ¿no? Es interesante, muy interesante. Uno del otro. Uno del otro. Una de las más curiosas, probablemente, es que cuando se construye el primer teatro y el único teatro que hay en Ámsterdam, el teatro de Ámsterdam realmente a partir de los años 30 hasta el siglo XVIII, 30 del siglo XVII, el mayor volumen de teatro que se representa, después de las obras patrióticas holandesas que forman parte como lo habitual, es el teatro español. Claro. Son los grandes. Ahí ocupan un lugar Shakespeare, Molière y algunos otros, pero en proporción es ridículo esa presencia de otros dramaturgos europeos. Es teatro de Calderón, de Quevedo, de Lope, de Tirso, con mucho éxito. Se traduce al neerlandés y se representa. O sea, eso es algo impresionante, o toda la cultura española que llevan consigo los sefarditas de Ámsterdam. Es algo increíble, la presencia de la cultura española e ibérica, portuguesa también, en Ámsterdam y en los Países Bajos. Gracias a eso que parecen ser sus enemigos, son sus propias raíces y sus propios intereses comunes, ¿no? No, muchas gracias. Yo creo que me quedo con esa idea, Bernardo. Me quedo la idea que me queda es como el papel que jugó España en la modernidad tal como lo conocemos hoy en día, no solo en Europa, sino también en las Américas. Es algo que yo siempre lo he pensado. Pero muchas gracias por hablar con nosotros. Ha sido un placer escucharte y bueno, y aprender tantas cosas, porque es eso, que la modernidad nuestra no es, tiene un legado, ¿no? Viene de siglos atrás. Por supuesto. No tan reciente. Bueno, muchas gracias, Bernardo.